For this, the classification of the Wieniawski rock massive, the Barton Q, was created, which provides the type of support according to the competence of the rock. The Matthews numerical system, along with the stability and support control system. In this particular case, we will talk about a stability system for the sublevel stopping method and the respective maintenance of their work. Are tools that are created over time in which the engineer found relevant factors that affect the stability of the massive. Sublevel stopping. Bueno, las principales características del sublevel stopping es que tiene una productividad mayor a 25 toneladas por día, la cual no es un método selectivo, tiene un bajo coste minado, tiene una recuperación entre un 60 a un 80% y una dilución que va entre el 3 a 10%. Bueno, principalmente se aplica a cuerpos de buzamiento mayores a 50 grados con una RMR mayor a 40. Tiene límites regulares de mineral y un cuerpo mineralizado a cuerpo mineralizado de forma tabular o lenticular, con un ancho de 3 a 30 metros en longitud extensa. Bueno, para la elección del método de sostenimiento de nuestras labores, nosotros lo basaremos principalmente en las clasificaciones geomecánicas que se utilizan de forma habitual en el diseño previo y estudios preliminares para obras subterráneas, que representan un gran número de experiencias prácticas en casos históricos y una solución aproximada, rápida y sencilla al diseño de sostenimiento. Bueno, principalmente nosotros lo basaremos en tres de estos métodos, que vendrían siendo el RMR de Wieniawski, la Q de Barton y el método gráfico de estabilidad de Maintenance. RMR de Wieniawski. Bueno, la clasificación de RMR nos permite caracterizar el macizo rocoso según su calidad y se tienen los siguientes índices para obtener la clasificación de RMR. Bueno, para la valorización del macizo se necesitan los siguientes parámetros, que vendrían siendo la compresión inercial, el RQD, el espaciamiento entre fracturas que existen en el macizo rocoso y además en las condiciones de las juntas que existen en el macizo, que vendría siendo la persistencia que hay en ella, la abertura, la rugosidad, el tipo de relleno que presentan las juntas, las alteraciones y si hay agua subterránea. En base a esta valorización, el RMR nos va a dar un resultado que varía desde los 0 hasta el 100%. Bueno, en base a la clasificación obtenida de los resultados, se puede ver que un RMR de 100% a un 81 vendría siendo una clase 1 con una roca muy buena, lo cual da un tiempo de mantención en las labores de 10 años para 5 metros, los cuales nos da una cohesión en kilopascales mayor a 300 y un ángulo de fricción a 45, y así respectivamente con las siguientes clasificaciones. Cabe destacar que el método subleve stopping, para que sea efectivo el diseño del subleve, tiene que ser de una RMR mayor a 40. Bueno, como se dijo anteriormente, para que el método se pueda realizar, el RMR que se tiene que tener obtenido del macizo rocoso tiene que ser mayor a 40. Bueno, Wieniawski, a la clasificación mencionada anteriormente del RMR, los propone los sostenimientos que debemos tener en base a la clase de RMR. Como se dijo anteriormente, que su level stopping se basa de un RMR mayor a 40, lo cual se vendría catalogando en los tres primeros puestos, que vendrían siendo la clase 1 y la clase 3 y 2, que vendrían siendo de un 100% hasta un 40%. Bueno, el Wieniawski determina que para la clase 1 los pernos y mayos son innecesarios, porque es una buena roca. De los 80 a 60% de MR necesitamos pernos de anclaje de 2 a 3 metros con separaciones de 2 a 2,5 metros, eventualmente con malla. Y en la clasificación 3 nos dice que tenemos que tener pernos cementados de 3 a 4 metros con separaciones de 1 a 1,5 metros en clave y astiales con malla. Y en la clasificación 1, en chocle, dice que no necesitamos chocle. En la clasificación 2 dice que necesitamos
5 centímetros de chocle en clave para impermeabilizar la excavación. Y en la clasificación 3 necesitamos un chocle de 5 a 10 centímetros en clave y 3 centímetros en los hastiales. Bueno, Viñaski también los da la Sercha. En la clasificación 1, como se dijo anteriormente, que es una buena roca, no necesitamos. En la clasificación 2 tampoco necesitamos y en la 3 tampoco. Bueno, a continuación voy a explicar lo que es la Q de Barton. Ya, bueno, la Q de Barton fue creada en 1974 por el Instituto Geotécnico de Noruega. Ya, este representa el índice de calidad de túneles y sirve para la caracterización del macizo rocoso y para la determinación también del sostenimiento para el túnel. ¿Ya? Bueno, la Q de Barton es una fórmula que posee 6 variables y en este caso cada variable representa lo siguiente. El RQD representa el grado de fractura del macizo rocoso. ¿Ya? JN representa el número de juntas o de familias de juntas y JR representa lo que es la rugosidad de cada junta. ¿Ya? Ahora, después viene JW, perdón, JA, que representa la meteorización de las juntas, y JW, el agua en las juntas. Y por último está SRF, que vendría siendo el factor de reducción de estrés. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, nosotros podemos empezar a explicar un poquito lo que en sí consiste la fórmula. La fórmula consiste en 3 divisiones, ¿ya? De las 6 variables se dividen en pares y se dividen. Ahora, ¿cuáles se dividen y cómo se dividen? La primera división está representada por el RQD sobre JN, que representa la estructura de la masa rocosa, la cual es medida por el tamaño de la partícula o del bloque. Ya esta fórmula contiene 2 valores extremos que vendría siendo 100 sobre 0,5 y 10 sobre 20. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa esta división en la fórmula? Representa el tamaño del bloque. Ahora, JR, la que sigue vendría siendo JR sobre JA, que representa la rugosidad y características friccionantes de las paredes de la junta, ¿ya? O los materiales de relleno. Ya, entonces tenemos también valores extremos dentro de esta fórmula que son el 4 sobre 0,75 y 0,5 sobre 20, ¿ya? Ahora, ¿qué representa esta división? Representa la resistencia al corte entre los bloques, ¿ya? Luego viene JW sobre SRF, sobre el factor de reducción de estrés, y consiste en 2 parámetros de esfuerzo, ¿ya? Estos 2 son parámetros de esfuerzo. Y RF es una medida de, no sé, en este caso tenemos 4 puntos que vendrían siendo la carga de aflojamiento en el caso de una excavación a través de zonas de corte y rocas portadoras de arcilla, ¿ya? El segundo vendría siendo esfuerzo rocoso en rocas competentes. El tercero, cargas de alta deformación en rocas plásticas incompetentes. Y esto puede ser considerado como un parámetro de esfuerzo total. Ya, ahora, como punto 4, dentro de las medidas de SRF tenemos que, o sea, de la división tenemos que el parámetro de JW es una medida de presión de agua, ya, lo cual tiene un efecto adverso sobre la resistencia al corte de la junta, debido a la reducción del esfuerzo normal efectivo. Esta división de JW sobre SRF nos representa el esfuerzo efectivo y también tiene valores extremos que van de 1 sobre 0,5 y 0,05 sobre 20. Ahora, como decía anteriormente, el RQD, todos, bueno, el RQD, la JN, JR, JA, JW y SRF, todas son variables que se miden. Ya en este caso, cada una se mide independiente de la otra. Y se miden, son variables que se miden separadas. En este caso, el RQD se mide entre valores del 0 y el 100. ¿Ya? En eso están los rangos para la clasificación de macizo rocoso. O tipos de macizo rocoso. Si son altamente competentes, medianamente competentes, etc. JN se mide entre 0,5 y 20. ¿Ya? Esto es la cantidad de juntas, ya que hay quizá en 1 metro o en su defecto en el macizo rocoso. Ahora, ¿qué entrega? Como decía anteriormente, entrega 2 valores extremos que vendría siendo 100 sobre 0,5 y 10 sobre 20. ¿Ya? JN tenemos que entender que se toma cuando en 1 metro hay tamaños que sobrepasan
o sea, no alcanzan a pasar el 10%, se toma el mínimo como 10%, por eso es 10 sobre 20. ¿Ya? Ahora tenemos que JR también tiene valores entre 0,5 y 4. En eso se maneja el rango en el que nosotros podemos calcular un JR. Y JA también se maneja en el rango de 0,75 y 20, ¿ya? Que también son los parámetros o los límites de la variable en sí, de JA. JW también es una variable que se mide entre 0,05 y 1. Y SRF es una variable que se mide entre 0,5 y 20. ¿Ya? Que en este caso dan valores extremos, como decía anteriormente, que vendría siendo el 1 sobre 0,5 y 0,05 sobre 20 para JW y SRF. Y para la JR y JA tenemos los valores extremos de 4 sobre 0,75 y 0,5 sobre 20. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, nosotros podemos entender un poquito mejor lo que es la función en sí de Q de Barton y la clasificación de los macizos rocosos en las siguientes clases, ¿ya? Supongamos, del valor de Q de 10 elevado a menos 3 a 10 elevado a menos 2, tenemos que es excepcionalmente malo, ¿ya? Extremadamente malo va desde 10 elevado a menos 2 a 10 elevado a menos 1. Muy malo tenemos de 10 elevado a menos 1 a 1. Y tenemos que malo vendría siendo de 1 a 4, ¿ya? Dentro de los parámetros de Q de Barton estamos hablando. Ahora, para términos medio y bueno, tenemos de 4 a 10 para medio y bueno de 10 a 40, ¿ya? Ahora, para una roca muy buena o un macizo rocoso bueno, o sea, muy bueno, extremadamente bueno y excepcionalmente bueno, tenemos que los valores ascienden de 40 hacia arriba, en este caso de 40 a 1000. Para una roca buena de 40 a 100, para una roca extremadamente buena de 100 a 400 y para una excepcionalmente buena de 400 a 1000. Ahora, tenemos que entender que el método sublevel stopping se encuentra en una roca muy buena, extremadamente bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en sí el método se sostiene prácticamente por sí mismo, porque depende de una roca medianamente competente a competente, en este caso de muy buena a extremadamente buena. Entonces los valores de Q de Barton que a nosotros nos van a servir para identificar en qué rango se va a poner nuestro macizo rocoso y cómo nosotros debemos hacer el sostenimiento de nuestra galería y de nuestras labores. Vamos a tener que entender que nuestro valor para la Q de Barton, para el sublevel stopping, tiene que estar desde 40 a 100. O desde 40 a 400, que vendría siendo el rango donde normalmente se tiene que ubicar o normalmente se clasifica en sí el método sublevel stopping. Ahora, para el método sublevel stopping, como decía anteriormente, tenemos en la Q de Barton, que vendría siendo este gráfico que está acá en la pantalla, tenemos lo siguiente. Tenemos una numeración abajo donde dice categorías de sostenimiento del 1 al 9. ¿Ya? En el lado izquierdo tenemos lo que es la luz o la altura en metros dividido en ESR, ¿ya? Y en el lado derecho tenemos lo que es la longitud de los bulones, ¿ya? En metros para ESR es igual a 1, ¿ya? Y abajo, en el índice que está abajo, o vendría siendo el eje X, tenemos la representación de la Q de Barton, ¿ya? Que representa en sí la calidad del macizo rocoso. Y con sus 6 variables, si se fijan en esto las fórmulas. Entonces entendemos que, como decíamos anteriormente, nosotros necesitamos una roca buena. Y como nosotros la obtenemos mediante el RMR y las siguientes, ¿cómo se llama? Variables que están dentro de la fórmula. ¿Ya? Entonces tenemos que, para nuestro caso, que vendría siendo un sublevel stopping, dijimos que era de 40 a 100 y de 100 a 400. En eso normalmente se va a ubicar nuestro método de explotación. En este caso, de 40 a 100, tenemos que es una roca muy buena según el gráfico, y si te fijas dentro del gráfico hay números, entonces cada número representa el tipo de sostenimiento que va a determinar el índice de Q de Barton. En este caso, para nuestro método de explotación, tenemos que vendría siendo el número 2 en la categoría de sostenimiento, y eso representa un bulunodo puntual. Quiere decir que nuestro método no depende de mucha fortificación en muchos lugares. En este caso representa una estabilidad en el macizo que se debe tener
ya al momento de querer hacer una explotación por su level stopping. Y son en lugares puntuales, como decía, vulnado significa que son instalación de pernos, ¿ya? Entonces, el vulnerado puntual depende de que de repente dentro del macizo rocoso hayan estructuras que no son en sí muy favorables y que dependan quizás de un poquito de sostenimiento. Ahora, ¿dónde se fortifica más? Normalmente en las labores de producción y en las labores de transporte, que son en la parte base sí del método, ¿ya? Bueno, el método gráfico de Matthew es una metodología ampliamente usada en el proceso de prediseño de cámaras mineras de grandes dimensiones. Este método se emplea para definir las dimensiones en unidades de explotación de cuerpos tabulares normalmente verticales. Este método fue desarrollado en los años 80, está basado en el índice Q y utiliza información sobre la resistencia del macizo rocoso y estructura, tensiones alrededor del hueco y dimensiones de este, forma y orientación de la futura excavación. Todo ello para determinar gráficamente si esta cámara es estable sin sostenimiento, estable con sostenimiento o inestable incluso con sostenimiento. Este método es utilizado para galerías, calles, eh, embudos, etcétera, calles de transporte, etcétera. En el sistema de control de estabilidad encontramos tres diferentes métodos de sistema de monitoreo, todos a través de un mismo factor que es la medición a través de láser. Tenemos el sistema OPECH, que es un sistema de láser semi-robotizado que genera un levantamiento topográfico de puntos. Es utilizado para medir la forma y tamaño de las cavidades. Tenemos el sistema CEALS, que es un sistema de escáner de láser 3D miniaturizado con un diámetro de 50 milímetros. Esta unidad se mete dentro de las perforaciones y genera un escáner en dos dimensiones, pero un escáner a través de un escaneo completo de 360 grados. También tenemos el sistema eSight, que es el sistema más completo, en mi opinión, que genera un escáner a 360 grados en tres dimensiones, con lo cual se puede medir el posicionamiento, el color, la intensidad de reflexión de la estabilidad del macizo. Otro sistema de control de estabilidad es el cable BREN, que es un cable de tipo coaxial que se inserta en el macizo rocoso, y una vez que hay una interferencia o un corte de este cable genera una alarma visual, con lo cual nosotros podemos tener un monitoreo cuando se pierda la estabilidad del área. Otro sistema es el sistema de monitoreo TDR, que también es a través de un cable coaxial que se introduce en el macizo rocoso, pero este cable genera un pulso electromagnético, y una vez que la onda se refleje en las rocas, este se va a un aparato que se llama TDR, de los cual nos da un monitoreo de la estabilidad del macizo. Y otro sistema es el sistema ELOS, que es un sistema numérico que a través de una fórmula nosotros podemos llegar a la estabilidad y saber qué tipo de fortificación deberemos ocupar en el área. En el método numérico se busca simular el macizo rocoso y el comportamiento frente a determinadas cargas y efectos asociados al método de soporte. Esto es a través de distintos software. En este caso nosotros profundizaremos en cuatro: en el Underwear, el RC2, el FLAG y el Andina. Todo esto analizando dos tipos de roca, que es la roca dura y la roca débil. Además se analiza el diseño óptimo de soporte con los pernos para saber las propiedades, por ejemplo, del anclaje, la longitud del perno, la corona, la densidad, que tiene que ver netamente con los pernos por metro cuadrado, la orientación de los pernos y la tensión de los pernos. Acá podemos ver una tabla donde muestra cada software y cada método que utiliza y sus respectivas características. Por ejemplo, el Underwear busca determinar la estabilidad de las cuñas y la influencia del elemento de refuerzo de estabilidad, es decir, de los pernos, y así sucesivamente con los diferentes tipos de software. Bueno, rampas de acceso. Es la labor que permite la entrada a la mina y la cual nos permite conectarlo en las distintas labores. Bueno, son labores similares a las galerías, pero que tienen distintas formas de
de desarrollarse, donde destacan las formas circulares, rampas elípticas, en zigzag y helicoidales. Además, la rampa consta de una pendiente, la cual varía entre un 10 a un 12% para el tránsito de los equipos mineros. Bueno, como se ha dicho anteriormente, el método debe constar de unas buenas condiciones de macizo rocoso. Por lo tanto, no requiere de la utilización excesiva de métodos de fortificación. Bueno, para nosotros la rampa es de vital importancia, dado que es el principal acceso de la mina. Por lo tanto, se debe mantener permanente durante el tiempo, por lo cual el sostenimiento debe estar determinado por los parámetros geomecánicos que se obtienen en base al RMR y la Q de Barton. Bueno, los métodos más utilizados para fortificar la rampa en sí vendrían siendo los pernos de anclaje cementados, la malla y el chocle, que esos van a ser los elementos que nosotros consideramos para la fortificación de nuestra rampa. Bueno, los subniveles son la principal labor en donde se hacen las perforaciones y posteriormente las tornaduras. Son las principales labores de arranque en donde se perforan con tiros radiales o tiros horizontales, los cuales tratan de tiros de una longitud de hasta 30 metros y los diámetros de perforación van de 2 a 3 pulgadas. Bueno, para la fortificación de los subniveles, como se ha dicho anteriormente, los basamos en base a la estabilidad de nuestro macizo rocoso. Como sugiere el método, tienen que tener una buena condición en la clasificación del macizo. Por lo tanto, solamente ocuparemos pernos y malla, pero son elementos provisorios usados en condiciones si la roca lo llega a requerir. Dentro de las labores características a fortificar tenemos las chimeneas. En este caso tenemos la chimenea de ventilación y la chimenea tipo slot. La chimenea de ventilación, como es una labor que va a perdurar por el tiempo, en la cual se va a introducir aire fresco a los trabajadores y se va a sacar el aire viciado, tenemos que colocar una fortificación mayor, es decir que esto va a contar de perno, malla y chocle. No así en la chimenea tipo slot, que es una labor transitoria, de lo cual solamente nosotros generamos una cara libre para la tronadura, pero sí, como esta se parte desde una galería, en la zona inicial de la chimenea se va a colocar una fortificación, pero solamente esto es netamente por la galería de donde se parte, que esta galería sí va fortificada, pero en sí, a medida que vamos creando la galería slot, esta no se fortifica, ya que, como decíamos, que solamente netamente sirve para generar la cara libre de la bordadura. Bueno, como anteriormente explicaba en la Q de Barton, nosotros dependemos de entender que el RMR, la clasificación de Wieniawski, nos sirve para determinar quizá el rango en que nosotros vamos a estar ubicados o el tipo de roca que vamos a tener, si roca competente, mediana competente, que nosotros necesitamos para el método. En este caso, los valores están entre 60 y 80, entre 60 y 100 se podría decir. Ya en ese más o menos se maneja nuestro rango en el macizo rocoso según Wieniawski. Y según la Q de Barton está entre 40 y 100, ya, o 40 y 400. Ya en eso se maneja más o menos lo que es el macizo rocoso para un método de explotación sobre level stopping. Ahora, para determinar las características de la fortificación a utilizar, se utiliza normalmente la metodología de Barton, ¿ya? Quien recomienda un tipo de fortificación dependiendo de la calidad del macizo rocoso. Para esto es requerido realizar un mapeo geotécnico de la galería, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Sirve para determinar los diámetros de los pernos que se van a utilizar, en el caso de que se debiesen utilizar, y el largo del perno, ¿ya? El Barden y separación de los pernos. En este caso, separación. En este caso, cada cuántos metros vamos a poner un perno, si es que lo amerita, y qué tipo de perno vamos a poner y cuán largo va a ser el perno. Hay que entender también que no necesariamente los caserones van a depender de perno, sino que ellos dependen quizás para la estabilidad en sí del caserón de abajo, o sea, del base, junto con el que está sobre él. Necesitamos una fortificación quizás por cable.
Entonces, en este caso también ayuda a determinar la necesidad de utilización del Chocrit en sectores que lo ameriten. Ya, bueno, la galería de transporte normalmente lleva fortificación por perno, ya, y en ocasiones cuando se encuentran nuevas estructuras con demasiadas fallas, se utiliza el Chocrit y malla, ya. Este es en el peor quizás de los casos. Ahora, normalmente el método cuenta con quizás, bueno, los pernos más utilizados dentro de sublevel stopping para quizás las galerías son el perno sublevel a veces, el perno split set, eh, algunos que son con ¿cómo se llama esto? Relleno. Entonces, eh, también no son tantas las cantidades de pernos que se utilizan. O sea, estamos hablando de que quizás la roca techo, que es la que normalmente se va a fortificar con pernos, por el hecho de que es la que va a sostener la resistencia del cerro hacia el suelo, quizás unos 6 pernos como máximo. Ya, entonces tenemos que la separación quizás, según el tamaño de la galería que vamos a tener, que la de transporte, la de zanja, no toca, todas las galerías son iguales, pero sí entender que eh, el macizo en sí se sostiene por sí propio, ¿ya? Por habilidad propia, se podría decir, ¿ya? Porque necesitamos una roca competente para poder introducir el método sublevel stopping, ¿ya? Y ahora, en caso de que quizá el macizo rocoso o los cálculos quizás muchas veces o las simulaciones que normalmente se hacen en software no sean quizás tan realistas a la práctica, se utilizan lo que es la fortificación de bulonado puntuales, ¿ya? Y en peores situaciones quizás se puede utilizar según el de la categoría de sostenimiento de Q de Barton, podría sostenerse quizás hasta con Chocrit entre 5 a 10 centímetros de espesor, pero más allá es muy complicado que normalmente ocurra en situaciones. Ahora sí, se puede ocurrir, pero normalmente no debiese, ya porque la categoría que está en la Q de Barton para el macizo rocoso es de 40 a 100, que vendría siendo una roca muy buena a excelentemente competente. Galería de producción o galería zanja. Esta es una labor donde se perforan tiros radiales que a posterior se tronan para debilitar el macizo rocoso. En esta labor se transitarán equipos y maquinarias. Por lo tanto, se debe fortificar con perno, malla y en zonas puntuales chocrit, ya que mediante avance en la extracción del material, esta galería desaparecerá. Los cruces de extracción Los cruces de extracción son labores que conectan la estocada de carguillo con la galería de transporte. Debido a que está expuesto a la onda de las tronaduras y hay un continuo tránsito de personal y maquinaria, se debe fortificar con perno, malla y chocret. En la metodología empírica desarrollada por Barton y Grimtat entraría en la unidad geotécnica número 1, donde el Q de Barton, el mínimo es de 0,22 y el máximo es 0,6, donde entrega una recomendación de choque de 2 pulgadas a 4 pulgadas, con fibra más pernos sistemáticos y la evaluación local de pernos sistemáticos más malla. Dentro de todo el yacimiento tenemos diferentes tipos de calidad de roca, desde roca mala hasta roca muy buena, en diferentes sectores. Es por esto que monitorear y controlar la estabilidad tanto de las labores como del macizo rocoso es importante. Tanto así que se buscan diferentes medidas para encontrar los diferentes tipos de elementos que brinden la mejor estabilidad soportando y reteniendo la roca débil. Debido a que las galerías tienen una mayor concentración de esfuerzo en las esquinas del túnel, es importante hacer un control de estas tomando en cuenta la resistencia de la roca en la cual se está trabajando. Debido a esto se puede evitar que por efecto de la gravedad pueda desencadenar un movimiento de bloque en alguna estructura y con ello la caída de un planchón o fragmento de roca, provocando un accidente tanto a maquinarias como a personal que está trabajando dentro del túnel. Como sistema de control de estabilidad, primero que nada tenemos el más importante, que es el acuñamiento,
después de cada tronadura, ya que estas vibraciones provocadas por estas prácticas hacen que se generen estructuras, provocando caídas de roca tanto de las cajas como de los techos de la galería. Otros tipos de control de estabilidad tenemos así como por ejemplo control por observación, control por técnicas empíricas, control por técnicas analíticas, modelamiento numérico, modelos de falla, fracturamiento o agrietamiento, monitoreo de labores o simplemente rellenando los caserones después de extraer el mineral. As previously indicated, the application of this method requires good stability conditions for both the mineralized rock. Therefore, it is not necessary for the intensive or systematic use of reinforcing elements. The production galleries based on dimensions are fortified generally as required by means of bolt and steel meches including chocolate. Attending to the local conditions of the rock, however, in the drilling sublevels, temporary reinforcement element can be used locally when the rock conditions so require. A relevant factor to always consider is the safety of the workers, which is why a good monitoring of the characteristics test of the sublevel stopping method through stability and geomechanical parameter will help to perform with a good fortification and detect in a timely any anomaly in the rock mass that create a rise to the workets.